Gracia y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Les habla el discípulo. Toda esta información lo he sacado del siguiente sitio web www.las21tesisdetito.com. La gran mentira del rapto de la Iglesia antes de la tribulación. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por Tito Martínez. Estudiante de la Biblia. Estudio ampliado el 10 de julio de 2005. Les habla Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com. Les recomendamos que antes de escuchar este estudio bíblico, se bajen de internet este estudio en formato de libro electrónico PDF. También pueden participar en el debate que sobre este tema estamos llevando en el Foro de Teología Bíblica. Como testimonio personal he de decir que durante los 10 años que fui miembro de sectas evangélicas, era un convencido pretribulacionista, y enseñaba esa mentira del rapto pretribulacional de la Iglesia a otras personas, hasta que comencé a estudiar el Nuevo Testamento, descubriendo cómo me habían engañado esos falsos evangelistas y falsos maestros que enseñan esa peligrosa mentira diabólica. La palabra de Dios enseña bien claro que el Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Pero resulta que esa segunda aparición o venida gloriosa del Cristo será solamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó el Cristo. Mateo 24:29 al 30. Esta segunda aparición o venida gloriosa del Cristo será su manifestación gloriosa, la cual esperaban los apóstoles y el resto de primeros cristianos. 1 de Corintios 1:7. Tito 2:13. Es decir, los primeros cristianos jamás esperaron una venida secreta del Cristo para raptar a la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esto es muy importante que usted lo tenga claro. Por lo tanto, la Escritura es bien tajante. El Cristo Yahshua salvará a aquellos que esperamos esa segunda aparición suya después de la tribulación. Sin embargo, como Satanás, nuestro principal enemigo, no quiere que seamos salvos, entonces él ha enviado desde hace unos 150 años muchos emisarios o apóstoles suyos, disfrazados de evangelistas y de maestros de la profecía bíblica, como por ejemplo el falso evangelista pentecostal Gille Ávila, que es actualmente uno de los principales apóstoles del pretribulacionismo, pero también los evangelistas Daulin Ureña, Luis Palau, David Wilkerson, Jonah G. y Tim LaHaye, entre otros muchos más. Todos estos evangelistas y pastores predican dogmáticamente el famoso rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Satanás los está utilizando, sin que ellos lo sepan, para que creamos en esa gran mentira anticristiana. Y de esta manera inducirnos a que no esperemos esa segunda aparición gloriosa del Cristo después de la tribulación, sino a que esperemos una falsa venida secreta del Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años, lo cual jamás sucederá. ¿Lo entiende usted? Esos falsos evangelistas nos están diciendo que tengamos fe en una esperanza falsa. Es decir, en un evento profético que jamás sucederá. Satanás envía a sus emisarios o falsos apóstoles y evangelistas, para que no esperemos la segunda aparición del Cristo, la manifestación gloriosa después de la tribulación para salvar a los que le esperan. Amigo, esto es algo crucial para su salvación eterna. Si usted no espera esa manifestación gloriosa del Cristo después de la tribulación, entonces usted no será salvo, ya que Él aparecerá por segunda vez para salvar solamente a aquellos que le esperan. Hebreos 9:28. Por eso es que todos los primeros cristianos jamás esperaron un falso rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años, sino que ellos esperaban la manifestación gloriosa del Cristo. Léalo usted mismo. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Yahshua, el Cristo. 1 de Corintios 1:7. Aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Yahshua, el Cristo. Tito 2:13. Este último texto de Pablo lo que dice es que los cristianos esperamos el día feliz de la manifestación gloriosa del Cristo. Por ninguna parte dice que esperemos una venida secreta del Cristo antes de una tribulación de 7 años. Y le recuerdo que esa manifestación gloriosa del Cristo ocurrirá solamente después de la tribulación, tal como dijo Yahshua en Mateo 24:29 al 30. Por lo tanto, la esperanza de todos los verdaderos cristianos del primer siglo era la venida o manifestación gloriosa del Cristo después de la tribulación de aquellos días, y que durará 42 meses. Como veremos después, ellos jamás fueron pretribulacionistas, sino postribulacionistas. Sin embargo, ahora Satanás envía a sus falsos apóstoles y falsos evangelistas de fama mundial,
Para que no creamos en esta verdadera doctrina cristiana, sino que creamos en una falsa venida secreta del Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Ya nos advirtió el apóstol Pablo para que no ignoremos estas maquinaciones o tretas de Satanás. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 de Corintios 2, 11. La doctrina falsa de Gille Ávila y compañía. Veamos lo que enseña uno de los principales apóstoles del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Se trata del famoso evangelista pentecostal de Puerto Rico Gille Ávila, fundador del ministerio Cristo Viene. En su artículo Falsos Cristos, publicado en su revista La Fe en Marcha, edición de febrero-marzo de 1997, páginas 5 al 8, dice lo siguiente. La Biblia profetiza que en este tiempo los 7 años de tribulación se va a manifestar un anticristo. Este hombre es un misterio al momento, pero se manifestará con gran engaño, y el tiempo de su aparición está muy cerca. Sabemos que ese hombre se manifestará en breve y engañará a todas las naciones. Pero, antes de que este hombre aparezca, el pueblo de Dios desaparecerá. El rapto de la Iglesia es el evento que nos librará de este terrible juicio. Y en la siguiente página web, http://www.radiomecañada.com weblink, leemos el siguiente apartado. La doctrina de la Iglesia primitiva adoptada hoy. Pues bien, en dicho apartado se resume el credo doctrinal de las actuales iglesias pentecostales que enseñan esta doctrina del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Dice lo siguiente. El levantamiento de la Iglesia por Jesucristo. Los verdaderos cristianos serán llevados al cielo, arrebatados en un instante de la tierra, junto con los muertos en Cristo, quienes resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17. 1 Corintios 15, 51 al 52. Cristo volverá a la tierra por segunda vez. 7 años después del arrebatamiento, Cristo vendrá en forma personal y visible para reinar por 1000 años. 2 Tesalonicenses 1, 7. Zacarías 14, 4. Mateo 24, 30. Apocalipsis 20, 4 al 6. Observe cómo esas iglesias pentecostales, incluido Gille Ávila, dicen que esa doctrina del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años era la doctrina de la Iglesia primitiva, y la doctrina bíblica. Sin embargo, en este importante estudio bíblico vamos a desenmascarar esa gran mentira pentecostal, y veremos cómo dicha doctrina ni es bíblica, ni es cristiana, ni fue enseñada jamás por la Iglesia primitiva, sino que es una de las doctrinas más falsas, diabólicas y anticristianas infiltrada en la cristiandad apóstata y propagadas por estos falsos apóstoles pentecostales y evangelistas de pacotilla, los cuales son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Cristo. 2 de Corintios 11, 13 al 15. Refutación bíblica de la doctrina falsa de Gille Ávila y compañía. Los santos. Antes de hacer una refutación total de la doctrina diabólica del pretribulacionismo, tenga usted presente una cosa muy simple. En Apocalipsis 13, 7 leemos que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Pero resulta que esos santos son los mismos santos mencionados en Apocalipsis 17, 6. Que dice: Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús. O en Apocalipsis 19, 7 al 8. Que dice: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Observe bien, la gran ramera está ebria de la sangre de los santos, que son los mártires de Yahshua, es decir, los cristianos verdaderos, los cuales fueron perseguidos y asesinados durante la Inquisición papal. Estos santos mártires serán la esposa del Cristo, su iglesia. Por lo tanto, el Apocalipsis es clarísimo cuando dice que los santos son los verdaderos cristianos, los miembros de la esposa del Cristo, que es su iglesia. Y si Apocalipsis 13, 7 dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, entonces significa que los verdaderos cristianos, la iglesia del Cristo, estarán en la tierra durante esos 42 meses de gobierno mundial de la bestia. Ap 13, 5. Esto solo significa una cosa. Cuando esos famosos evangelistas y maestros, como Gille Ávila, Daulín Ureña, etc., enseñan esa doctrina de que la Iglesia no estará en la tierra durante ese período de persecución mundial contra los cristianos lanzado por la bestia, sino que será arrebatada al cielo antes de un período de 7 años de tribulación, están mintiendo descaradamente.
Y están siendo usados muy claramente por Satanás para engañar al mundo con la doctrina más perversa y